Algunas historias comienzan con un gran sueño. Otras, con una oportunidad improbable. Pero la historia de Miguel Herrera, un joven inmigrante mexicano, comenzó de una forma mucho más simple, con una cortadora de césped vieja, ruidosa y prácticamente desmoronándose. Hoy, Miguel es uno de los paisajistas más respetados de la región, el responsable de crear jardines tan impresionantes que parecen sacados de películas. Pero, antes de eso, empujaba aquella cortadora oxidada bajo el sol abrasador, sin dinero, sin documentos, sin garantías. Y con una sola certeza. No había llegado a Estados Unidos para vivir pequeño. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que la historia llegue a más personas que aman buenas narrativas. Ahora, volvamos al comienzo. Miguel cruzó la frontera a los 20 años con poco más que esperanza y un papel arrugado con la dirección de un primo lejano. El primo vivía en un galpón con otras 6 personas, todos inmigrantes como ellos. «Puedes quedarte aquí hasta que encuentres trabajo», dijo. Miguel agradeció, aunque sintió el peso de ser una carga. Al día siguiente, salió por las calles ofreciendo ayuda en lo que fuera. Lavaría autos, cargaría cajas, haría trabajos generales. Lo que apareciera. Fue así, yendo de casa en casa, que encontró a una anciana observando su jardín. El césped estaba demasiado alto, lleno de maleza, y la cortadora arrinconada en la cochera parecía no haber sido usada en meses. Miguel señaló el jardín y preguntó, con el inglés quebrado de quien aún está aprendiendo. ¿Quiere ayuda? Cortar el césped. La señora sonrió, no con lástima, sino con amabilidad. ¿Cuánto cobras? Miguel no sabía el precio justo. Ni siquiera sabía si estaba haciendo bien. Solo dijo, lo que usted pueda pagar. Ella aceptó, y así, con un trabajo improvisado, comenzó lo que cambiaría su destino. Miguel pasó casi 3 horas cortando y arreglando el jardín. Cuidó cada rincón, cada borde, cada detalle. Recortó arbustos, recogió hojas, barrió la acera, todo sin que la mujer se lo pidiera. Cuando terminó, la señora salió con los ojos abiertos de sorpresa. Nadie corta tan bien desde hace mucho tiempo. Tienes talento, muchacho. Miguel sonrió, sudando de pies a cabeza. Aquella frase quedó grabada en su mente como si estuviera escrita con fuego. La señora pagó más de lo que él esperaba. Y antes de irse, dijo, «¿Puedo dar tu nombre a mis amigas?» Él respondió con un sí tímido. Y no tenía idea de lo que ese sí significaba. Una semana después, sonó el teléfono del primo. Era para Miguel. «Hay otra señora que quiere que le cortes el jardín», dijo el primo. Miguel fue. Hizo el mismo servicio detallado. Después vino otra. Y otra. Y otra más. En menos de un mes, ya tenía 12 clientes fijos, todo por recomendación boca a boca. Y comenzó a notar algo curioso. No lo llamaban solo para cortar césped. Lo llamaban porque confiaban en él. Porque les gustaba cómo cuidaba. Porque él hacía que algo simple pareciera importante. Y, en el fondo, Miguel sabía. No se trataba del césped. Se trataba de capricho, de dedicación. Un día, mientras recortaba los bordes de un jardín, un hombre de mediana edad salió de la casa vecina. «¿Tú hiciste este jardín?» «Sí, señor», respondió Miguel. «Tienes buen ojo para esto. ¿Has pensado en hacer algo más que cortar? Algo como planear». Miguel frunció el ceño. No entendió bien. ¿Planear? Quiero decir, crear el diseño. Dibujar dónde va cada planta. Escoger colores, alturas, volúmenes. Transformar el jardín. Miguel se quedó allí, sintiendo algo extraño. Como si aquella pregunta hubiera abierto una puerta dentro de él. Nunca lo había pensado. Nunca había imaginado ser más que alguien que cortaba. Pero, ¿por qué no? Podría intentarlo, respondió. El hombre señaló su propio jardín. ¿Quieres hacer el mío? Miguel aceptó, aunque no sabía ni por dónde empezar. Fue a casa y buscó todo lo posible en Internet. Cómo planear un jardín, cómo armonizar colores, cómo crear volúmenes, cómo escoger especies.
Hizo bocetos, dibujos simples, diagramas improvisados. Cuando presentó el plan al cliente, estaba temblando por dentro. Pero el hombre sonrió. «Tienes talento de verdad». Y le pagó mucho más de lo que Miguel estaba acostumbrado a recibir. Así nació algo que él nunca había imaginado. Su primer jardín diseñado. Y ese trabajo se expandió por el vecindario. Las personas comenzaron a comentar. Lo hizo el chico mexicano. Tiene buen gusto. Él piensa el jardín como arte. Miguel empezó a recibir pedidos no solo para cortar, sino para crear. Y, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia lo que un día sería su profesión. Pero él aún no sabía que un cliente en especial estaba a punto de cambiarlo todo. Lo suficiente como para transformar aquella vieja cortadora de césped en una empresa moderna de paisajismo. Y un nombre respetado en proyectos de mansiones. Miguel siguió haciendo pequeños proyectos, siempre simples, siempre creativos, siempre con ese cuidado que solo quien trabaja con amor es capaz de transmitir. Y, conforme él evolucionaba, los jardines también cambiaban. Dejaban de ser solo espacios verdes, se convertían en pequeños mundos, pequeños refugios. Pero el destino suele poner a prueba a las personas antes de recompensarlas. Y fue exactamente así como conoció al cliente que cambiaría su vida. Era una mañana calurosa, con un sol intenso, cuando Miguel recibió una llamada inesperada. Una voz firme dijo: «He oído hablar de ti. Necesito que vengas a mi casa hoy». Miguel anotó la dirección. Cuando llegó, se quedó sin palabras. La casa era enorme. Portones altos, paredes de piedra, ventanales gigantes. Claramente, una mansión. Respiró hondo, sostuvo su cuaderno de notas y entró. El dueño de la casa, el señor Lawson, un empresario conocido y respetado en la región, caminó hacia él con pasos firmes. «¿Eres el muchacho que hace jardines?» «Sí, señor. Corto césped. Hago mantenimiento. Y, también diseño». Lawson alzó una ceja. «¿Diseñas? Interesante. Ven conmigo». Caminaron juntos hasta la parte trasera de la mansión. El jardín era enorme, y estaba completamente abandonado. Césped alto. Piedras fuera de lugar. Fuentes rotas. Un desperdicio de espacio. Lawson cruzó los brazos. «Necesito transformar esto. No quiero un jardín común. Quiero algo hermoso. Algo que impresione. Algo digno de esta casa». Miguel tragó saliva. «Puedo intentarlo». «Intentar no basta», respondió Lawson. «Quiero que me entregues un proyecto profesional. Completo». Miguel dudó. Nunca había hecho un proyecto tan grande. Nunca había estudiado paisajismo formalmente. Nunca había usado un software de diseño. Pero algo dentro de él, el mismo algo que lo había traído hasta allí, susurró: «Hazlo». Él asintió. «Lo haré». La semana más difícil de su vida. Miguel pasó noches investigando elementos de diseño. Vio videos, leyó artículos, estudió sobre plantas exóticas, composición visual, iluminación exterior, flujo de circulación. Descargó programas gratuitos de paisajismo y pasó horas equivocándose, acertando, empezando de cero. El primo llegaba del trabajo y encontraba a Miguel dibujando en el piso, en el cuaderno, en la computadora. «Bro, tienes que dormir». «Dormiré después. Ahora tengo que aprender». Y así fue. Días enteros sumergido en el desafío. Café, lápices, notas, intentos infinitos. Hasta que finalmente armó su primer proyecto profesional. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla, sin saber si sentía orgullo o puro miedo. Quizá ambas cosas. La presentación. El día de la presentación, Lawson estaba sentado en el porche, con mirada seria. Miguel temblaba, pero abrió la computadora y mostró todo. Líneas, plantas, volúmenes, piscinas naturales, senderos curvos, espacios de sombra, árboles altos y elegantes, juegos de luces para crear escenas nocturnas. Explicó cada detalle, cada elección, cada idea. Cuando terminó, quedó inmóvil, esperando el veredicto.
Lawson guardó silencio durante largos segundos. Ese tipo de silencio que pesa en el aire. Hasta que dijo: no eres un cortador de césped. Eres un artista. Miguel casi se fue hacia atrás. Quiero que hagas este jardín, añadió Lawson. Y quiero que tú lideres todo. Miguel parpadeó varias veces, confundido. Yo, liderar. Sí. Contrata ayudantes. Compra herramientas. Yo pago. Solo quiero que lo hagas exactamente como lo diseñaste. Miguel no sabía si reír, llorar o salir corriendo. Pero una cosa estaba clara. Era la mayor oportunidad de su vida. Los meses de transformación. Durante los meses siguientes, Miguel dirigió equipos, compró materiales, aprendió a negociar, aprendió a liderar y descubrió, sobre todo, que había elegido el camino correcto. El jardín estuvo listo en 4 meses. Y cuando Lawson salió a ver el resultado por primera vez, quedó inmóvil, casi emocionado. El espacio antes descuidado ahora parecía un jardín de revista. Verde vibrante. Líneas elegantes. Una fuente nueva con agua corriendo suavemente. Plantas raras armonizadas como una pintura. Luces encendidas transformando la noche en una escena de película. Has cambiado mi casa, dijo Lawson. Y ahora vas a cambiar tu vida. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo así? Lawson puso la mano en su hombro. Tengo amigos que necesitan exactamente esto. Y todos van a querer trabajar contigo. Y tenía razón. Desde ese proyecto, el nombre de Miguel empezó a circular entre los dueños de mansiones. Pedidos llegaban uno tras otro. La vieja cortadora de césped se estaba convirtiendo en un paisajista profesional. Pero esto era solo el comienzo. Después del proyecto para el señor Lawson, la vida de Miguel se convirtió en una avalancha, pero, por primera vez, una avalancha buena. Los clientes empezaron a llamar, enviar mensajes, pedir reuniones. Algunos querían solo mantenimiento. Otros querían proyectos completos. Y otros, aquellos con casas que parecían castillos modernos, buscaban a Miguel para crear verdaderas obras de arte. Su nombre comenzó a circular entre los ricos, entre arquitectos, entre decoradores. Y, antes de darse cuenta, Miguel tenía más trabajo del que podía aceptar. Pero, en medio de todos esos cambios, seguía siendo el mismo muchacho tímido que había llegado de México solo con coraje y una mochila demasiado ligera. Y antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que la historia llegue a más personas que disfrutan de narrativas profundas como esta. Continuemos. El gran punto de inflexión llegó cuando Lawson invitó a Miguel a un evento privado de empresarios. No era solo un encuentro social. Era un espacio donde hombres y mujeres con mucho dinero hablaban sobre inversiones, obras, reformas, proyectos. Y donde las oportunidades rara vez se repetían. Miguel, ven conmigo mañana. Quiero presentarte a algunas personas, dijo Lawson con naturalidad, como si lo invitara a tomar café. Miguel se quedó congelado. ¿Yo? Pero yo no sé hablar con esa gente. Yo solo corto. Lawson soltó una carcajada. Cortar césped es cosa del pasado. Ahora tú creas. Miguel no durmió esa noche. Ensayó frases, imaginó preguntas, temió parecer fuera de lugar, ridículo, pequeño. Pero decidió ir. Al día siguiente, se puso su única camisa social, comprada en una liquidación años antes, y respiró hondo al entrar en el salón enorme. La primera persona a la que Lawson presentó a Miguel fue a la señora Collins, dueña de una mansión con jardines de casi 1 hectárea. Ella observó a Miguel de arriba abajo, como si evaluara una obra de arte. «Tú eres el muchacho que hizo el jardín de Lawson». «Sí, señora». «Quedó impresionante. Y él es muy exigente. Quiero ver si puedes hacer algo aún mejor para mí». Miguel sonrió, nervioso. «Puedo intentarlo». «No lo intentes. Hazlo». Así hablaban esos clientes. Directo, afilado, decidido. Y Miguel, poco a poco, empezó a entender que estaba entrando en otro nivel. Tras Collins, vinieron otros. Un inversionista famoso. Un político local.
una pareja millonaria que adoraba las fiestas al aire libre, e incluso el dueño de un club de golf. Todos querían hablar con el muchacho mexicano que transforma jardines. Y todos salían de esas conversaciones igual, impresionados. Miguel no tenía diploma, no tenía títulos, no tenía certificaciones, pero tenía algo que ningún curso enseña: visión. Veía belleza donde otros solo veían maleza. Veía potencial donde otros veían abandono. Y sabía contar historias a través de las plantas. En pocas semanas, Miguel tenía 3 proyectos nuevos. Y eran enormes. El primero, el jardín de la señora Collins, lleno de fuentes, árboles altos, caminos de piedra y un área de descanso con una pérgola iluminada. El segundo, un jardín minimalista y moderno para un inversionista que quería algo visiblemente caro, pero discretamente elegante. El tercero, la reestructuración completa del espacio exterior del club de golf, un desafío gigantesco que haría temblar a cualquier profesional. Miguel temblaba, pero temblaba de emoción. Ahora necesitaba formar un equipo fijo, contratar ayudantes, organizar cronogramas, gestionar plazos y costos, negociar materiales, hacer reuniones. Y eso exigía más que talento. Exigía liderazgo. Al principio, fue un caos. Una entrega llegó tarde. Un empleado faltó. Una planta rara llegó dañada. Un cliente presionó antes de tiempo. Llovió justo el día en que debían construir un cantero. Y el reloj parecía correr más rápido que Miguel. Pero él no se rindió. Nunca se rendía. Se despertaba a las 5 de la mañana. Dormía después de medianoche. Dibujaba ideas en el autobús. Hacía llamadas durante el almuerzo. Volvía a casa cubierto de tierra, polvo, pintura, pero sonriendo. Porque, por primera vez, su vida no era sobrevivencia. Era construcción. Cuando el proyecto de la señora Collins quedó listo, ella salió a la terraza y llevó las manos a la boca, sorprendida. Miguel, esto es mejor de lo que imaginé. Y, por primera vez, Miguel sintió orgullo no solo del trabajo, sino del camino recorrido. Porque ese jardín, con sus luces suaves, senderos sinuosos, flores raras y armonía perfecta, era mucho más que un jardín. Era la prueba viva de que él no había venido al país para cortar césped. Había venido para crear belleza. Y cada vez más personas querían esa belleza en sus hogares. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar. Un cliente tan poderoso, tan influyente y tan exigente, que podría llevar a Miguel al siguiente nivel, o destruir su reputación para siempre. El éxito de Miguel comenzó a expandirse de una manera que él jamás había imaginado posible. No eran solo jardines, eran transformaciones completas que cambiaban el ánimo de la casa, el estilo de vida de los residentes e incluso el valor de las propiedades. Y, entre clientes ricos, eso se difunde rápido. Pero ninguno de ellos preparó a Miguel para la llamada telefónica que recibió un martes por la tarde. Era la asistente personal de Henry Caldwell, uno de los hombres más ricos e influyentes de la región, dueño de empresas, propiedades, inversiones y mansiones. ¿Miguel Herrera? El señor Caldwell quisiera reunirse con usted mañana. Es sobre un proyecto especial. Miguel tragó seco. Un proyecto de jardín. Un proyecto de impacto, dijo la asistente antes de terminar la llamada. Esa reunión lo cambiaría todo. Y antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso apoya muchísimo y me motiva a seguir trayendo historias como esta. Continuemos. Al día siguiente, Miguel llegó a la mansión de Caldwell, si es que esa propiedad gigantesca podía llamarse mansión. Era más parecida a un pequeño palacio moderno. Portones automáticos, esculturas de mármol, fuentes altas, vidrios espejados, paredes claras, autos de lujo estacionados como si fueran decoración. Por dentro, la sensación era aún más surreal. Pisos impecables, arte moderna en todas las paredes, y un silencio elegante, como si el lugar respirara riqueza. La asistente condujo a Miguel hasta el jardín trasero. Cuando las puertas se abrieron, Miguel incluso dio un paso hacia atrás. El espacio era enorme, pero completamente vacío.
No había césped, ni árboles, ni plantas. Solo un terreno plano, limpio y sin vida. Y, justo en el centro, estaba Henry Caldwell. Postura segura. Expresión seria. Manos cruzadas en la espalda. Un hombre acostumbrado a dominar salas enteras con pocas palabras. Miguel Herrera, dijo sin sonreír. Me han dicho que haces milagros con los jardines. Miguel mantuvo la postura, aunque por dentro temblaba. Yo hago lo mejor que puedo, señor. Caldwell señaló el terreno vacío. Quiero algo memorable. No un jardín común. No flores. No árboles al azar. Quiero una obra maestra. Algo que haga que la gente se detenga y diga, eso lo hizo Caldwell. Miguel asintió, escuchando atentamente. Y quiero que seas tú quien lo cree. Lo haré con gusto, señor, pero necesito saber exactamente qué busca. Caldwell se giró y lo miró directamente. Quiero el jardín más impresionante de esta ciudad. Algo digno de portada de revista. Algo que nadie tenga el valor de copiar. ¿Puedes hacerlo? Miguel respiró hondo. Era un desafío enorme. Y una oportunidad única. Sí, señor. Puedo hacerlo. Perfecto, respondió Caldwell. Tienes 2 semanas para presentarme el proyecto. Miguel casi se atragantó. De 2 semanas. Si eres tan bueno como dicen, 2 semanas son suficientes. Esa noche fue una mezcla de ansiedad y adrenalina. Miguel apenas pudo dormir. Si acertaba con ese proyecto, su nombre alcanzaría un nivel inalcanzable para la mayoría de los paisajistas de la región. Pero si fallaba, abrió su computadora. Empezó a buscar referencias, estilos, tendencias. Creó bocetos. Borró bocetos. Probó ideas audaces. Pero nada parecía lo suficientemente bueno. Comenzó a caminar inquieto por el cuarto. Hasta que su mente volvió, inesperadamente, a México. Las plazas llenas de árboles antiguos. Los patios con fuentes de piedra. La combinación de colores vivos. La sombra fresca de las enredaderas. La mezcla de simplicidad y profundidad. Ahí estaba la respuesta. Miguel decidió crear un jardín que contara su historia, no la de Caldwell. Un jardín que mezclara modernidad con raíces mexicanas. Algo único. Algo verdadero. Y, a partir de ese momento, todo encajó. Durante 2 semanas, Miguel vivió dentro del proyecto. Diseñó una gran alameda de árboles altos. Trazó un espejo de agua con láminas finas e iluminación ámbar. Planeó un camino sinuoso con piedras artesanales. Incluyó plantas nativas de México junto a especies sofisticadas importadas. Agregó un área de descanso con pérgola de madera oscura. Y en el centro del jardín, su apuesta más audaz, una escultura viva hecha de plantas podadas con precisión, representando el movimiento de un pájaro abriendo las alas. Cuando finalmente terminó, sintió algo extraño. Era el mejor trabajo que había hecho en su vida. El día de la presentación, Caldwell se sentó frente al monitor, brazos cruzados, expresión indescifrable. Miguel presentó cada detalle, cada elección, cada idea. Mostró el concepto, el significado, la armonía. Cuando terminó, el silencio llenó la sala. Caldwell permaneció mirando la pantalla durante unos segundos eternos. Entonces dijo: Miguel, esto es brillante. Miguel respiró por primera vez en minutos. Quiero que lo hagas exactamente así, sin cambiar una coma. Y antes de irse, Caldwell añadió: cuando terminemos este jardín, jamás volverán a verte como alguien que corta césped. Te verán como el artista que transformó mi casa. Miguel salió de allí con las piernas temblando. Era oficial. Había sido elegido para el proyecto más importante de su carrera. Pero junto con esa nueva oportunidad, venía también una presión gigantesca. Y lo que estaba a punto de suceder en los próximos meses cambiaría su vida de una manera que nunca imaginó. El proyecto de la mansión de Henry Caldwell se convirtió en el centro de la vida de Miguel. Era grande, grandioso, ambicioso, y exigía del todo. Técnica, visión, paciencia, valor, y una buena dosis de resistencia emocional. El primer día de obra llegó a las 6 de la mañana.
Y no estaba solo. Camiones descargaban piedras gigantes. Los trabajadores esperaban instrucciones. El ruido de las máquinas llenaba el terreno vacío. Y todos miraban a Miguel como el responsable de hacer que aquel jardín naciera. «Usted es el que manda», dijo uno de los trabajadores. Era extraño escuchar eso, extraño y poderoso. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Sigamos. La presión empezó de inmediato. Caldwell aparecía de sorpresa a mitad del día. Observaba todo, evaluaba cada movimiento, cada detalle. Y preguntaba, ¿por qué esta planta? ¿Por qué esta piedra aquí y no allí? ¿Por qué este camino no es más ancho? Miguel respondía con seguridad, pero por dentro, temblaba. El magnate era exigente, altamente exigente, y cualquier elección mal explicada podía arruinar meses de trabajo. Pero para sorpresa de todos, Caldwell comenzó a respetar cada respuesta de Miguel. Empezó a notar que aquel joven tenía algo raro, consistencia. No tomaba decisiones al azar. Todo tenía un propósito. Todo tenía un significado. Todo formaba parte de un plan. Y eso le gustaba a Caldwell. La primera prueba real llegó cuando el equipo se equivocó con la profundidad del espejo de agua y el nivel quedó torcido. El agua se desbordaba de un lado y desaparecía del otro. Cuando Miguel llegó, los trabajadores pensaban que iba a explotar. Pero en lugar de eso, dijo, «Vamos a rehacerlo». «Pero, eso retrasará días enteros», protestó uno. Miguel respiró hondo. «No vine aquí para hacerlo rápido. Vine para hacerlo perfecto». Caldwell oyó eso. Y aquella frase se quedó grabada en su mente. La segunda prueba ocurrió durante la construcción de la alameda de árboles altos. Una tormenta inesperada derribó 3 de ellos. Miguel llegó temprano, reunió al equipo y preguntó, «¿Quién trajo las estacas equivocadas?». Silencio. Hasta que uno de los ayudantes, nervioso, admitió el error. Miguel lo miró y dijo, «Gracias por decir la verdad. Ahora vamos a solucionarlo». Caldwell, que observaba desde lejos, se acercó después. La mayoría de los líderes castigaría el error. Miguel respondió, «Castigar no levanta un árbol. Enseñar levanta todos». El magnate quedó impresionado. La tercera prueba llegó con la parte más delicada, la escultura viva con forma de pájaro. Era una pieza arriesgada. Si quedaba mal, parecería un arbusto deforme. Pero si salía bien, sería la obra maestra del jardín. Miguel pasó horas esculpiendo, midiendo, cortando, ajustando hojas con precisión casi quirúrgica. Los trabajadores observaban en silencio. Era como ver a un artista crear. Al final de la tarde, Caldwell apareció. Vio al pájaro tomando forma, y quedó completamente inmóvil. «Miguel, esto es extraordinario». Era la primera vez que Caldwell decía extraordinario a alguien. El jardín comenzó a cobrar vida. Las árboles altas formaban un corredor natural impresionante. El espejo de agua reflejaba el atardecer como oro líquido. El camino sinuoso parecía guiado por música. Las plantas nativas de México conversaban con especies lujosas como si fueran una sola voz. Y la escultura viva. Simplemente hipnotizante. Cuando llegó el día de la entrega final, Caldwell invitó a amigos, empresarios y arquitectos famosos para ver el resultado. Al abrir la puerta hacia el jardín, todos quedaron en silencio. Un silencio que dice más que 1000 elogios. Caminaban despacio, observando todo como si no creyeran que fuera real. Un arquitecto comentó, «Esto parece Europa, con alma mexicana». Una socialité dijo, «Quien hizo esto tiene talento de artista, no de jardinero». Lawson, el primer cliente rico de Miguel, sonreía orgulloso desde el fondo. Y Caldwell, con expresión seria, pidió la atención de todos. «Este jardín no es mío. Le pertenece al hombre que lo creó». Señaló a Miguel. A él. Miguel sintió que el rostro le ardía. Era como si todo su pasado estuviera allí, el cortacésped viejo, el sol quemando, el cansancio, el miedo, las dudas. Caldwell continuó.
A partir de hoy, cuando se hable de paisajismo en esta ciudad, se hablará de Miguel Herrera. Y así fue. En los días siguientes, el teléfono de Miguel no dejó de sonar. Empresarios, arquitectos, celebridades locales, dueños de propiedades gigantescas. Todos querían un jardín como el de Caldwell. Y Miguel comprendió. Era hora de abrir su propia empresa. Su propio estudio. Su propio nombre. El joven que cortaba césped. Estaba a punto de convertirse en el creador de jardines de mansiones más solicitado de la región. Pero aún debía enfrentar un último obstáculo, un desafío que pondría a prueba toda su trayectoria. El éxito después del proyecto de Caldwell no solo abrió puertas, derribó paredes enteras. Miguel ahora tenía decenas de propuestas sobre la mesa. Algunas enormes, otras absurdamente lucrativas, y otras, demasiado tentadoras. Pero, antes de aceptar cualquiera de las, tomó la decisión más importante desde que llegó al país. Abriría su propia empresa. Miguel Herrera Paisajismo. Simple, directo, suyo. Pero nada en su vida había sido fácil, y esta nueva etapa tampoco lo sería. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Vamos al desenlace. Abrir una empresa exigía más que talento. Exigía papeleo, licencias, registro, contador, banco, equipos propios, un equipo fijo y un lugar de trabajo. Miguel se sintió sobrecargado en las primeras semanas. Pasaba las mañanas en filas de oficinas públicas, las tardes en reuniones y las noches dibujando proyectos. El peso era enorme. Un día, exhausto, Miguel le dijo a su primo: «¿Será que estoy yendo demasiado lejos?» El primo lo miró, sonrió y respondió: «¿Lejos? Ni siquiera has empezado. Apenas estás saliendo del pasto para entrar en el jardín que siempre fue tuyo». Aquello encendió algo dentro de él. Con la empresa legalizada, Miguel alquiló un pequeño galpón y empezó a formar su equipo fijo. 2 personas para cuidar las plantas. Un especialista en riego. Un ayudante de confianza. Y una secretaria para organizar pedidos y agendas. Era pequeño, modesto. Pero era suyo. Y, cuando colocó por primera vez el cartel provisional Miguel Herrera Landscaping, sintió el pecho vibrar como si el mundo se estuviera abriendo. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. Caldwell lo llamó para una reunión privada. «Miguel, tengo un último proyecto para ti». Miguel sonrió. «Será un honor. Pero no es para mí. Es para alguien mucho más difícil». Miguel frunció el ceño. «¿Quién?» Caldwell se giró y respondió: «Mi hija». La hija de Caldwell, Emily Caldwell, era famosa en la región. Arquitecta reconocida. Perfiles sociales enormes. Estándares altísimos. Y una reputación de ser imposible de complacer. Ella quería reformar el jardín de su nueva mansión. Una reforma completa, desde cero. «Mi padre dice que eres el mejor», dijo, cruzando los brazos durante la primera reunión. «Pero a mí me gusta la perfección. Y la perfección es cara». Miguel respondió, sin titubear: «La perfección es trabajo. El precio viene después». Emily arqueó una ceja. Le gustó la respuesta. «Quiero ver de qué eres capaz». El proyecto era difícil. Clima desafiante. Terreno complicado. Árboles antiguos que no podían ser removidos. Y, para empeorar, Emily cambiaba de idea constantemente. «Quiero un espejo de agua más grande. Ahora quiero un área de meditación. Vamos a cambiar estas plantas». No me gustó la iluminación. Miguel empezó a sentir la extenuación. Era como trabajar para 3 clientes al mismo tiempo. Hasta que un día, tras otro cambio de última hora, Miguel respiró hondo y dijo: «Emily, tu padre me eligió porque soy bueno en lo que hago. Pero no puedo crear si tienes miedo de confiar». La casa quedó en silencio. Emily cruzó los brazos, pero esta vez sus ojos se suavizaron. «Tienes razón», dijo. «Confío. Hazlo a tu manera». Desde ese momento, el proyecto fluyó. Miguel creó algo impresionante.
Un jardín moderno, pero acogedor. Sofisticado, pero natural. Lujoso, pero con alma. Trabajó día y noche. Y cuando el jardín quedó listo, con luces perfectas, senderos delicados, árboles preservados y áreas de contemplación, Emily quedó inmóvil. Y dijo, con firmeza: Miguel, tú no eres un jardinero. Eres un autor. La divulgación vino de manera natural. Emily publicó fotos del jardín en las redes sociales. Etiquetó a Miguel. Y en pocas horas, millones de personas lo vieron. Y entonces ocurrió. Revistas de arquitectura querían entrevistarlo. Programas de TV querían mostrar su trabajo. Portales de noticias anunciaron: Miguel Herrera, el inmigrante que cortaba pasto y ahora diseña jardines de mansiones. Miguel miró eso con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de reconocimiento. Toda su jornada estaba allí. Los días de hambre. El miedo a no ser suficiente. El cortador roto. El primer jardín. Lawson. Caldwell. Emily. Y la empresa que ahora crecía más cada semana. Él se había convertido exactamente en lo que siempre tuvo potencial de ser. Aunque no lo supiera al principio. Hoy, Miguel es respetado en toda la región. Tiene una empresa sólida. Clientes famosos. Reconocimiento. Y, siempre que entra en un nuevo proyecto, repite la frase que guía su vida. No importa dónde empiezas. Lo que importa es lo que decides construir. Y así termina la historia del inmigrante mexicano que un día cortó pasto. Y hoy diseña jardines de mansiones.